Bueno, antes que nada agradezco mucho la invitación, agradezco a la universidad, al TECSI y pues a ustedes por haber venido. La presentación que voy a dar es acerca de los riesgos, un mapa de los riesgos regulatorios que hay de la inteligencia artificial. Usualmente se tiene en consideración que la inteligencia artificial se debe de regular usualmente en el algoritmo y hasta ahí. Sin embargo, cuando hacemos un análisis más a fondo de qué conlleva la inteligencia artificial, cómo está construida y cuáles son los riesgos que hay detrás de ello, vemos que en un principio debemos de partir conceptualmente del concepto ciberespacio. El ciberespacio, hay diferentes definiciones, es muy difícil encontrar una definición clara y exacta del ciberespacio y sobre todo una definición que todos la acepten, no existe al día de hoy. Sin embargo, diversos autores han hecho trabajos para saber de qué trata, cómo analizar el ciberespacio, cómo conceptualizarlo, y uno de ellos, Feng Bixing, de nacionalidad china, hace una diferenciación a partir de los elementos. Es por esto que uno de estos conceptos que más se adecua es el de la Estrategia de Seguridad Cibernética de Alemania, el cual dice que el ciberespacio es un espacio virtual de todos los sistemas de tecnología de información vinculados a nivel de datos a escala global. La base para el ciberespacio es el Internet como una red de conexión y transporte universal y de acceso público. Esto quiere decir que el ciberespacio está compuesto de una serie de elementos que se deben de tener en cuenta para poder tener una regulación sobre ellos. Esto nos lleva al concepto de Internet. Internet básicamente, como lo dice el concepto anterior, es una red de conexión de transporte universal y de acceso, básicamente bajo el protocolo TCP/IP. Y por último, tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es otro concepto que es difícil de encontrar unificado, que es difícil de encontrar aceptado, debido a que muchos centran su interés en la parte algorítmica, dicen que es nada más una capacidad computacional para que las computadoras puedan aprender, para que las computadoras puedan llevar procesos de razonamiento. Sin embargo, hay otros vertientes que mencionan que la inteligencia artificial es un conjunto de elementos físicos, lógicos y de datos que dotan a un programa computacional de la habilidad de aprendizaje con diferentes grados de autonomía. Esto es importante debido a la hora de hacer una normativa y hacer un análisis del ciberespacio, debido a que pues todos partimos de la idea de qué se debe regular y cómo se debe regular. Entonces, pues hay diferentes vertientes que diferencian el ciberespacio bajo tres áreas: el área lógica, el área física y el área de contenido y de datos. Esto lo utilizo en el análisis que voy a hacer debido a que es muy importante tener en cuenta y en consideración para mencionar un antes y un después de la inteligencia artificial, porque los problemas de la inteligencia artificial no solo abren nuevos horizontes de riesgos y de amenazas, sino que además responden a otros riesgos y amenazas que al día de hoy son inconclusas. En este sentido, podemos encontrar problemas políticos, económicos, sociales, de salud, de seguridad, comercio, en fin, una serie de problemas, ¿no? Que podríamos definirlo bajo el concepto de ciberproblemas. Estos ciberproblemas podemos encontrar como cibercrimen, ciberterrorismo, y sin embargo, al día de hoy existen conflictos, disputas y desbalances irresolutos en esta área. Con la inteligencia artificial tenemos una serie de nuevos problemas que van a significar, por una parte, que los ciberproblemas van a ser más difíciles de paliar. Por ejemplo, el cibercrimen, porque un cibercrimen basado en inteligencia artificial puede ser más complejo siquiera de saber si está como un vector de ataque, de saber cómo funciona y luego pues de analizar cómo sancionar esto. Entonces, pues en esta lógica hay una serie de problemas que ya existen, sin embargo que estos se ven potenciados por la inteligencia artificial: problemas de ética y de valores, problemas de autonomía, de control, de disrupción, de dependencia. Los países, tanto los países como las entidades que no puedan tener la infraestructura de datos, tener la capacidad computacional para llevar a cabo un análisis que conlleve la inteligencia artificial, va a ser un riesgo de dependencia. También un problema de toma de decisiones y de responsabilidad acerca de cómo
¿Cómo castigar a un algoritmo? ¿Cómo castigar a la inteligencia artificial? ¿Quién se debe de castigar ahí? ¿El que la hizo? ¿La empresa que la hizo? ¿El productor que lo puso en un robot? Es una serie de preguntas que conllevan pues, serios cuestionamientos, tanto éticos como prácticos, de transparencia, debido a que muchos algoritmos, conforme empiezan a aprender, es muy difícil rastrear cuáles son las fuentes de este aprendizaje en las diferentes capas de análisis algorítmico. Esto conlleva una difusión, un análisis difuso y oscuro y a resultados no deseados, porque al final las máquinas, al igual que los humanos, somos falibles, en diferente grado, pero seguimos siéndolos. Un análisis más específico nos lleva a la capa lógica. La capa lógica, dentro del ciberespacio y de lo que es la base de la inteligencia artificial, puede decirse que está compuesta de algoritmos, sistemas operativos y técnicas de aprendizaje y entrenamiento. Estos conllevan cada uno diferentes problemas de regulación y de análisis y de comprensión. En el caso de los algoritmos es quién los hace, qué parámetros, qué datos, cómo funciona, cuál es el contexto de los que lo hacen, cómo aprenden los sistemas, con qué fines y cómo está diseñado, entre muchas otras preguntas que vienen apalancados con la cuestión algorítmica. Los sistemas operativos, al final de cuentas, conllevan un problema de propiedad, porque pensemos pues en ciudades inteligentes que funcionen con sistemas operativos propietarios que puedan o no ser interoperables entre sí. Va a llevar un problema de dependencia de política pública, un problema de dependencia de finanzas públicas hacia empresas. Y por último, las técnicas de aprendizaje y entrenamiento. ¿Cuál es el proceso de ponderación de técnicas y uso de datos ante otros? Porque al final de cuentas, cuando un país compre inteligencia artificial, también va a comprar productos que van a tener una ética y unos valores como al día de hoy las tenemos en diferentes productos, por ejemplo, culturales. Sin embargo, el nivel de impacto va a ser diferente debido a que vamos a confiar en las decisiones de las máquinas ciertos procesos sociales que hasta el día de hoy no lo hemos confiado a su totalidad. Por ejemplo, los sistemas autónomos. Otro problema es la capa física. Usualmente cuando tenemos la discusión del ciberespacio, la discusión del ciberespacio y de la inteligencia artificial específicamente, se nos olvida que la capa física, o mejor dicho, los elementos en donde esto corre, también tiene un problema de poder, tiene un problema de regulación y tiene un problema de capacidades. Lo vemos muy claramente en el desarrollo de redes 5G, como se vio con China y Estados Unidos en su pelea comercial, en su guerra comercial, mal denominada, que más bien es una disminución de interdependencia tecnológica. En el caso de los semiconductores, los cuales no es otra cosa más que los chips que tienen y que determinan en gran parte cómo se pueden analizar los datos, porque los chips son el poder computacional, y de este poder computacional el mercado es 50% de Estados Unidos. Las ciudades inteligentes, los servidores, las granjas de servidores, que al final de cuentas es este poder computacional que va a dotar de capacidades de almacenamiento, de procesamiento, y que no muchos países pueden tener y pueden costear. Sin embargo, ¿cuáles son y cómo deben de ser los marcos regulatorios para el intercambio de datos? Por ejemplo, datos de seguridad nacional o datos de administración pública. ¿Van a estar en un servidor en otro país? Los robots también es otro problema en cuanto a cómo funcionan y cuáles son sus riesgos. En general, esto conlleva tensiones geopolíticas, tensiones de soberanía, de dependencia, comerciales, de propiedad y protección de datos, y protección en general. Por último, la capa de contenido y de datos. Esto es muy importante debido a que usualmente tenemos en las discusiones los datos personales en un sentido muy corto, en un sentido, pues digamos que pertenece a la parte del ciberespacio. Sin embargo, con la inteligencia artificial va a haber datos que van a ser cada vez más riesgosos. Por ejemplo, los datos biométricos, los datos conductuales, los datos psicológicos, emocionales y genéticos. Pensemos pues en un sistema de vigilancia, en un sistema público de vigilancia que tenga la capacidad por inteligencia artificial de analizar los labios, de analizar básicamente las comisuras de los labios cuando hablan. Este sistema podría y permitiría a los diseñadores y a los que hicieron este producto de vigilar qué dicen las personas. Es uno de tantos ejemplos que se han desarrollado, podemos verlo en el caso de China.
En el caso de los datos industriales, el problema es la gobernanza de datos. La gobernanza de datos que existe, que pues al final de cuentas, básicamente esto funciona como las empresas pueden hacer funcionar sus datos bajo sus parámetros en algunos casos, que se llama autogestión. Y otro tipo de datos que se debe tener muy bien situados, que son los datos terrestres, espaciales, de elementos, de clima y de recursos naturales. ¿Por qué? Porque en muchos casos se puede dar que estos datos para negociaciones internacionales o para cerrar tratados puedan ser fundamentales. Pensemos pues en un sistema de inteligencia artificial que esté conectado a satélites y que al final de cuentas pueda permitir y permita analizar cómo un país está funcionando económicamente, cómo está funcionando naturalmente y que pueda hacer predicciones basadas en este funcionamiento a unos 10 años, a unos 20 años, a unos 30 años, como quieran. Este tipo de sistemas lo que permitiría al final de cuentas es apalancarse decisiones y situaciones económicas a sistemas y algoritmos básicamente más allá de ciertas decisiones políticas. Esto nos lleva a panoramas conflictivos que hay que tener en cuenta a la hora de regularlos o siquiera a la hora de pensarlos. Por ejemplo, el desempleo masivo, migraciones o crisis que pueden venir del uso de inteligencia artificial dentro de los trabajos. Hay diferentes expectaciones, diferentes estudios que dicen que alrededor del 20 o el 40% de la fuerza laboral va a ser desplazada en los siguientes años si sigue la automatización y el uso de la inteligencia artificial en diferentes trabajos. Conflictos políticos, interestatales, locales, nacionales y regionales por medio del uso de inteligencia artificial o por medio del uso de programas que permitan, por ejemplo, ya lo vimos un simiente hace unos años en las elecciones estadounidenses, en las elecciones presidenciales. Se utilizaron datos psicológicos, se utilizaron datos de personas para poder hacer que una elección funcionara de manera diferente. Ahora, piensen cómo sería esto funcionando con inteligencia artificial, que permitan no solamente hacer campañas de publicidad, sino hacer videos, hacer toda una serie de elementos específicos solamente para ciertos usuarios, para crear disrupción en el sistema político. Ciudades inteligentes pero vulnerables, que básicamente son ciudades que se pueden hackear. La inteligencia artificial para prevenir, que al final de cuentas puede generar sistemas que al final de cuentas toman decisiones judiciales bajo ciertos parámetros que en algunos casos pueden conocerse o no, y que estos parámetros sean racistas, sean sexistas, como ya lo pudimos ver en ciertas noticias. El Internet de los cuerpos, que algunos mencionan, que este básicamente es el uso de datos genéticos, datos psicológicos, para comerciar con ellos. Ahora bien, esto conlleva una serie de problemas para el desarrollo de productos, específicamente en los datos genéticos, productos que podrían ser un beneficio enorme para la medicina, por ejemplo, pero también podría ser un riesgo enorme para la seguridad nacional. Y polarización y segmentación por la capacidad de ingreso a ciertos datos, por la capacidad de ingreso a capacidad computacional y así también por capacidad financiera. Esto tal vez abre panoramas que nos podemos decir, ay, qué horror, ¿no? ¿Qué podemos esperar en unos años? Sin embargo, pues esto no sucede en un vacío institucional. Esto parte de dos modelos de gobernanza que yo definiría como gobernanza semiconsolidada y gobernanza en proceso. En la gobernanza semiconsolidada tenemos diferentes organismos internacionales y asociaciones que se encargan en estos casos, la ITU y el ICANN, de cómo funciona el Internet. El ICANN específicamente es de la asignación para nombres y números, la Internet Society, el ISO, que al final de cuentas son modelos de gobernanza que funcionan actualmente, que todavía presentan muchos vacíos y que todavía se están discutiendo muchos. Otros encontramos otras instituciones que están en este proceso de transformación son la ONU y la OCDE, que ya presentaron principios para inteligencia artificial, principios éticos sobre todo, y en este caso tenemos los que ya están un paso, digamos, más allá. El Instituto de Ingenieros Electrónicos, si no me equivoco, presentó un plan electrónicos y eléctricos, gracias.
presentó un plan de unos puntos, los P7000 para la gobernanza ética de la inteligencia artificial, la conferencia de Asilomar, las diferentes empresas, tanto Google, Amazon, los GAFAT se le denominan, Google, Facebook, Amazon, Apple, Twitter. Estos, al final de cuentas, han presentado marcos de regulación internos, marcos de autorregulación, que se centran en algunos casos en aspectos éticos, en aspectos morales, en aspectos de valores. Sin embargo, dejan parte como la transparencia algorítmica, dejan cosas como el acceso a los códigos, que no se discute. ¿Por qué? Pues bajo la protección de propiedad intelectual, pues conlleva una serie de riesgos que no se puede saber qué es lo que hace el algoritmo, lo que denomina las cajas negras. La DARPA también ha presentado una serie de principios y al día de hoy, si no me equivoco, son en 19 países los que han presentado diferentes documentos centrados en inteligencia artificial, qué van a hacer. Y pues bueno, ya casi estamos terminando. En un principio tenemos que, para este sentido, para alcanzar una regulación, se debe tener una coordinación constante entre los diferentes actores que están dentro del ciberespacio y dentro de la inteligencia artificial, el Estado, las empresas, la sociedad civil, los organismos internacionales y regionales. Se debe de ponderar en un sentido el diseño basado en seguridad, en software, en seguridad física, en seguridad humana, el diseño basado en privacidad, el diseño basado en confianza, el diseño basado en transparencia y ética. Son aspectos muy generales, lo sé, sin embargo, pues si habláramos específicamente de cada uno, nunca acabaríamos. Se debe de tener en cuenta también qué es lo que puede hacer el Estado dentro de todo esto y dentro de todos estos actores, porque al final de cuentas no hay que perder de vista que al día de hoy más del 80% de Internet está regulado por actores privados y que pues ¿qué pueden hacer los estados para esto? Porque al final de cuentas la palabra clave es la cooperación constante y un mayor liderazgo de parte del Estado, no solamente por los riesgos internacionales, sino por los riesgos nacionales que presenta. Una de estas posibilidades es la centralización o coordinación de acciones en el ciberespacio. Después de un análisis de diferentes documentos de ciberseguridad y de estrategias de ciberseguridad, mejor dicho, podemos ver que no parten de un análisis general del ciberespacio, parten de diferentes intereses, parten de diferentes áreas que les conviene. Por ejemplo, Estados Unidos define el ciberespacio solamente como estos elementos físico-tecnológicos que se pueden comunicar en red. Esto dice que deja de lado los datos, esto dice que deja de lado los contenidos. ¿Por qué? Porque cada estado va a responder a sus intereses bajo ciertos aspectos funcionales, y es lo que se debe hacer con la inteligencia artificial. La definición de áreas de intereses y oportunidades, la definición de proyectos holísticos y multidisciplinarios, la creación de instituciones y áreas encargadas de algoritmos, que al final de cuentas pues es importante tener a la vista que la regulación algorítmica debe de tenerse como un aspecto clave dentro de la función del Estado y dentro de las necesidades del Estado. El fortalecimiento de instituciones de datos, porque como lo vimos, al día de hoy sí hay aspectos que han solucionado estas diferentes instituciones de protección de datos personales, pero hay aspectos que no han solucionado, y sobre todo hay aspectos que van a continuar creciendo en peligrosidad. En este caso, como ya les dije, los datos genéticos son un ejemplo claro de de dónde debería tenerse la vista puesta, y proyectos educativos y laborales, porque al final de cuentas el desplazamiento de la fuerza laboral es un problema, y la forma en la que se está educando a las nuevas generaciones también debe de tener en cuenta estas áreas y este funcionamiento holístico de lo que conlleva la inteligencia artificial y el ciberespacio, porque volvemos a lo mismo, no es solamente el algoritmo lo que se debe de regular, es una serie de elementos que al final del día pues, se deben de tener claros o dilucidados. Esto nos lleva a preguntas de en qué se puede regular, cómo se puede regular, para qué regularlo, quién debería regular, con qué herramientas, qué actores se necesitan, qué áreas de atención son prioritarias,
bajo qué capacidades de poder e intereses nacionales, porque nunca hay que dejar de lado que al final de cuentas la tecnología, fuera de que la inteligencia artificial puede no ser neutral, también necesita de una serie de elementos que los estados pues pueden no tener solucionados, como la dependencia tecnológica, y que no la tendrán solucionada en muchos años. Sin embargo, se deben de pensar de maneras de cómo disminuir esta dependencia, o al menos cómo hacer que el desbalance no sea tan claro, tan grave y tan pernicioso. Por ejemplo, en el colonialismo de datos, o por ejemplo, en aquellos datos que al final de cuentas no son benéficos para la seguridad nacional, que salgan siquiera de las fronteras del Estado o se vean impregnados por intereses particulares. Muchas gracias.